Muy buenas tardes, queridos amigos de tu programa La Revuelta. El día de hoy vamos a estar analizando, como es de costumbre, un tema de vital importancia. Educación es algo fundamental para un país, sobre todo como el nuestro, que llevamos ya en una etapa de subdesarrollo. Así nos han catalogado diferentes entidades como la UNESCO, un ejemplo de ello. Pero bueno, ¿qué es lo que falla? ¿Cuál fue nuestra historia en cuanto a la educación? ¿Qué se nos avisora hacia el futuro para la educación? Es el tema y son las vicisitudes y algunos bemoles que vamos a tratar de vislumbrar en este momento en el programa. Bienvenida, Giselle, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este programa y espero que les interese el tema que vamos a tratar hoy. Saludamos a José Manuel. Bienvenidos a una vez más al programa La Revuelta, sector tertulias. Vamos a estar tocando temas de suma importancia, la educación. ¿Cuál fue la historia? ¿Cómo pasaron los hechos en nuestro país a nivel educativo? Adelante, tienes la palabra. Bueno, rapidito te cuento. En 1825 el libertador Simón Bolívar y su maestro Simón Rodríguez impulsan el decreto que considera la educación el primer deber del gobierno y por ello se decreta el establecimiento de escuelas. En 1826, un año después, se promulga el Plan de Educación Popular, mediante el cual se establece escuelas primarias, secundarias, centrales, colegios de ciencias y artes, además de un Instituto Nacional, sociedades de literatura y maestranzas y artes y oficios. En 1870, las municipalidades se hacen cargo de el cargo del funcionamiento de las escuelas de primeras letras. En 1872, el gobierno de Agustín Morales dicta una ley en la que se declara a la enseñanza libre en los grados de instrucción media y facultativa. En 1904, en el gobierno del presidente Ismael Montes, se crea esta reforma. El proceso de educación tiene un enfoque integral del ser humano como un ser biopsicosocial, desde la perspectiva interdisciplinaria de las ciencias en la pedagogía, a partir de 8 principios en la educación, que son la educación laica, la coeducación, política educativa, educación práctica científica, activa, integral y estética. En 1931, Elizardo Pérez, el famoso Elizardo Pérez y Avelino Ciñani, que vamos a estarles hablando un poquito más adelante, impulsan la educación indigenal al fundar la escuela Ayllu Guarizata. Bueno, además de constituirse en un proyecto educativo, ellos agarran y es una respuesta en los beneficios de las comunidades indígenas y un poquito un modelo de lucha contra la exclusión. En 1955 se pone en vigencia el Código de la Educación Boliviana, que universaliza la educación. Ya en años más tarde, el gobierno de René Barrientos y Hugo Banzer Suárez establecen la contrarreforma al código de algunas modificaciones, profundizando la educación imperante de exclusión y discriminación de los menos favorecidos, que son los indígenas, los campesinos, los sectores populares empobrecidos. En 1979 se celebra el segundo Congreso Pedagógico Nacional, que critica la política educativa en la dictadura y la reivindica en el Código 1955, exigiendo el fortalecimiento del sistema educativo nacional y resultados positivos. Vamos a ir a una pequeñísima pausa. Seguidamente, al volver, vamos a estar develando los datos que nos tiene Giselle. Ya, no se vayan, queridos amigos. Enseguida, después de unos breves momentos, volvemos. Bueno, hemos vuelto de la pausa y como lo prometido es deuda, ya parece un cliché el sentido, pero el concepto y el sentido tiene mucha lógica porque nos va a estar develando cosas muy interesantes y además nos va a poder hacer ver algo mucho más general y algo mucho más en profundidad, incluso los datos que nos da Giselle. Giselle,
¿cuál es los datos que nos tienes? A ver, adelante, tienes la palabra. Bueno, hablaremos un poco sobre la Ley 1565 de la Reforma Educativa de 1994. En esta ley queda establecida la educación boliviana como participativa, intercultural y bilingüe. La Ley de la Reforma Educativa se dictó bajo las determinaciones de la Constitución Política del Estado, que fue aprobada en 1967, durante el gobierno de René Barrientos. En julio de 1994 se promulga y se desarrolla bajo la Constitución reformada en 1996. Todo esto bajo el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Bien, son datos importantes, muy interesantes, porque nos hace ver dos leyes, la Avelino Chignani y la 1565, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, te podría hablar sobre las similitudes y diferencias que tienen estas leyes. Claro, lo vamos a ir analizando. A ver, sí, me parece valiosa la intervención, Giselle. ¿Cuál sería, a ver, según la investigación, según la información que tienes, cuál sería una o las diferencias que habría entre estas dos? A ver, danos un contraste. Adelante, Giselle. Bueno, ambas leyes señalan la importancia de la educación como un factor necesario para el desarrollo del país. Ambas asumen la heterogeneidad, integración y diversidad nacional, que se ve más en la Ley 070. Sin embargo, una diferencia importante es el carácter del sistema educativo, pues en la Ley de 1565 es nacional, mientras que en nuestra nueva ley es plurinacional. Además, la Ley 070 incorpora los saberes de los pueblos originarios, el paradigma del vivir bien y los valores esenciales de los pueblos indígenas. También en la Ley 070 se presenta mayor énfasis en lo étnico-cultural, la pluralidad y la diversidad. Otra diferencia también es el paso de la educación bilingüe a la educación plurilingüe, donde se rescatan los idiomas nativos, el castellano y otros idiomas extranjeros. También puedo rescatar que en nuestra nueva ley se implementan 7 pilares. El primero sería el ciclo educativo, que se vuelve bimestral. También se introduce la calificación del 1 a 100 puntos. Se eliminan los aplazos y reforzamientos en primaria. Se implementa el trilingüismo. Se introduce la formación ética secundaria. Se incorpora el área de valores, espiritualidades y religiones. Y por último, se incorpora la metodología de las clases fuera del aula. Bien, sí es interesante las variaciones que ha tenido. Seguramente el público que nos ve debe estar diciendo, ¿no? Es un programa contemporáneo, así que nos deben ver desde los jóvenes hasta los señores que llevan 40, tal vez 50, incluso 60. Y las diferencias que has hecho son cualitativas, en el hecho de tener bimestre ahora y antes trimestre. El 1 a 36, el 1 a 70 antes y el 1 a 100 ahora. No cambia mucho, es solo la cuantificación, pero la manera como la ponen como si fuera un gran logro en nuestras autoridades en estos momentos. Yo no veo que haya cambiado la educación o que haya avanzado la educación. Más allá de hay muchas cosas que hay por trabajar. ¿Alguna cosa, algún comentario que tengas sobre respecto al tema, José Manuel? Adelante, también tienes la palabra. Bueno, sí, en los últimos meses también ya ha vuelto, en esta pandemia también ha vuelto ya la calificación trimestral, que se le está haciendo trimestral, por eso de las clases virtuales y todo eso. Pero yo creo que, no sé, ahora la educación se ha vuelto más facilidad, lo puedo decir así. ¿Por qué? Porque ahora califican 4 sectores que son el saber, el ser, el decidir y el hacer. ¿Ya? Antes solo se calificaban, podríamos ponerle el hacer.
tú calificas, te autocalificas, así como también calificas, como también la docente te califica. Pero la educación de Bolivia está muy baja, realmente se han visto en los rankings de la UNESCO, que ha realizado la UNESCO, que Bolivia ocupa uno de los últimos lugares de América Latina en cuanto al desempeño educativo. Nos encontramos en el puesto número 13 de 16 naciones que han sido evaluadas. Es algo sorprendente porque en este ranking se toman los promedios de los exámenes de los estudiantes de Bolivia, que logran un resultado de 662 puntos sobre 1150 puntos. Imagínate, es la mitad de lo que nosotros hemos logrado, un poquito más de la mitad tal vez de lo que... estamos igual que en el fútbol. En el fútbol estamos igualitos, siempre al último, creo, ¿no? Entonces, los únicos países que podemos superar son Nicaragua, Paraguay y República Dominicana. Una cosa curiosa que me llamó la atención mucho de este ranking es que Chile ocupa siempre los primeros lugares. Entonces, hay que copiar algo de Chile, hay que copiar algunos aspectos educativos de Chile. ¿Será que Chile está avanzando? ¿Será que Costa Rica, que es otro de los países que se encuentra casi siempre en los primeros puestos, ha impuesto otro tipo de educación? ¿Qué creen que es lo que esté fallando también? Hay que preguntar, ¿no?, qué es lo que está fallando en la educación, ¿no? Sí, es cierto, el análisis que haces es correcto porque nos va muy mal no solo en la educación. Si vemos algunos temas que ya hemos hablado en el medio ambiente, el cuidado de la tierra, ya que a veces el gobierno actual se enalbolece diciendo que defiende la biodiversidad y otros temas, digamos, ¿no? Incluso nos han prometido ser Suiza dentro de 10 años cuando asumió el MAS, ¿no? Cuando asumió al poder nos dijo que íbamos a ser Suiza en 10 años, pero nada de eso se ve ahora. Nuestro trabajo como periodistas, nuestro trabajo como estudiantes es develar esta situación porque a veces no le damos importancia. Pero es buena la información que nos das. Sin embargo, vamos a ir a otra pequeñísima pausa y vamos a tener alguna intervención también en este análisis, en esta tertulia que realizamos para analizar algo muy fundamental que es la educación. Y no nos olvidemos que Japón, gracias a la educación, se volvió potencia mundial. Bueno, enseguida volvemos, no se separe del dial, no se separe del programa y enseguida retornamos.